¿Está bien? Ahí sí. Vamos a tener que dejar la performance para otro día nomás, se lo perdieron. Pero son cosas que pasan. Bien. Estamos alegres porque podemos estar reunidos una vez más acá en Pueblo de Indios. Nos gusta estar en la sede allá en San Vicente, eso es cierto, pero lo cierto es que este es el lugar donde nos llamó el Señor a plantar iglesia. Y me encanta que levantemos un altar de adoración en este lugar. Me encanta cuando podemos hacerlo de manera tranquila, de manera honesta. Y qué bueno, gracias al Señor se nos abre este lugar para poder hacerlo. Me alegra también ver a gente nueva. Sé que está Barbarita con familiares ahí. Le damos la bienvenida a que pues, están por primera vez con nosotros. Sé que Catita trajo una amiga también. La bendecimos también. Bienvenida aquí a casa. No sé si los que están contigo están por primera vez, Toti, ¿o no? No, ya. Bueno, quedó en evidencia que no soy el más vivo del grupo, que no siempre me doy cuenta quién viene, pero de todas maneras, gracias a aquellos que aceptan la invitación de poder estar con nosotros en este lindo encuentro. Hoy día quiero compartir con ustedes una palabra que puso el Señor en mi corazón hace unos días atrás y he estado con mucho temor de poder hacerlo lo más didáctico posible, porque yo sé que me voy en la profunda estudiando algunas cosas, pero sobre todo me preocupa que hoy día vamos a hablar de algo que a nosotros nos debe, más que llamar la atención, debemos prestarle atención. Es parte de nuestra realidad y lamentablemente así es como fuimos hechos o así nacimos. La verdad que no es el plan original. El plan que tenía Dios desde un principio era otro, pero parece que por el pecado, y justamente ese es el tema central, hoy día vamos a hablar del pecado. Arrepiéntete pecador, dicen por ahí. La verdad de las cosas que es parte de las cosas que vienen con nosotros porque nacimos apartados de Dios. Esa es parte de la realidad. No lo digo yo, y si hay alguien que está en desacuerdo puede discutirlo con este libro, porque en realidad nosotros lo que intentamos siempre es hablar la verdad de lo que está en la Escritura. Eso es lo que nos mueve a nosotros como CFR. Nos encantan las canciones, nos encanta compartir, tomarnos un cafecito por ahí, jugar a la pelota. Algunos no somos tan buenos, pero lo hacemos de repente, y sobre todo hacer asados. Pero lo que más nos gusta es ser honestos con respecto a lo que dice la Biblia y compartir el mensaje de Jesús, que para nosotros significa esperanza. Hoy día quiero hablarles honestamente y tienen que estar preparados, ¿ya? Así que debía haber advertido en el grupo que se pusieran cascos, se pusieran cositas, pero la verdad que lo voy a lanzar ahí porque el mensaje de hoy día tiene un nombre a lo mejor un poco común, pero aún así me gustaría, Mati, que me pudiese adelantar a la tercera diapositiva, por favor. Y hablemos de lo siguiente. Hoy día vamos a hablar de la anatomía del mal, ¿ya? Y si puedes volver unas imágenes atrás, querido Mati. Quería mostrarles esta imagen que hace unos días atrás estuvo circulando en las redes sociales. Buen outfit se sacó el hombre, mejor del que a veces algunos se saca, pero la verdad es que iba a salir en muchas fotos. Pero aquí nos encontramos frente al caso de Nicolás Maduro, un personaje que en su momento fue considerado, y en realidad sí fue un dictador, ¿ya? Porque parte del modelo económico que planteaba dentro de su sociedad, lo cierto es que daba todas las luces para que aquello fuera, ¿ya? Y lo cierto es que hay algo perturbador que a lo mejor uno tiende a pensar, es que la mayoría de los dictadores, y lo coloco como ejemplo, hace poco también salió el caso de Irán, que también cayeron dictaduras, Chile también ha tenido las malas experiencias, pero lo cierto y perturbador, como les decía, es que los dictadores en la mañana no se levantan diciendo, hoy día voy a hacerle el mal a la gente. Hoy día los voy a destruir, hoy día voy a hacer que sufran. No, todo lo contrario, en realidad ellos generalmente están pensando que están tomando buenas decisiones. Y es parte de los puntos ciegos, a lo mejor, que conforman la vida de las personas, y creo que el pecado es una de las razones principales. De hecho, si muestras la siguiente imagen, Mati, te vas a dar cuenta que esto aparece en el manual cuando vamos a sacar el permiso de conducir. Nos dicen que tenemos que prestar atención a los puntos ciegos, ¿ya? Son distintos a los puntos negros, amigos, eso es otra cosa y se trata de otra manera, pero los puntos ciegos es parte, no solamente es algo que se da en el tránsito, sino que es parte de nuestro día a día, que hay muchas cosas que de repente se nos escapan a la simple vista. Y eso es lo que quiero conversar en cierta manera con ustedes. Mira, por ejemplo, siguiendo el mismo caso que les mencionaba de Maduro, parte de las dictaduras tienden a caer en el aislamiento informativo, ¿ya?
tienden a confundir la lealtad de las personas cuando finalmente es por temor que la gente les sigue leales y no es por una ideología. Tienden a ser dependientes a narrativas que son oficiales, pero que son un autoengaño en todo sentido. Tienen una sobreestimación de que el gobierno puede en cierta manera controlar las crisis y sobre todo le echan la culpa a todos sus problemas a lo externo, lo hacen parte de su narrativa. Esos son parte quizás de los puntos ciegos que a veces tienen las dictaduras que hacen que pierdan un poquito el foco. Pero con esto no les quiero dar la lata, sino que en rigor quiero decirles que yo sé que es bastante fome compararse con un dictador. Y uno dice, yo no estoy a esa altura, ¿cómo vamos a faltarles el respeto o faltarnos el respeto de decir, no me compares con Hitler porque yo malo no soy una buena persona, pago mis impuestos, no muy buena gana, pero los pago igual, cumplo con mis deberes, pero no me vayas a comparar como tal. Pero si hiciéramos un ejercicio, no sé si me ofrecería realmente, pero si a alguno de ustedes le pusiéramos una GoPro aquí en la cabeza, o que si existiera la tecnología de poder colocarles un chip a cada uno en la cabeza y que pudiésemos grabar todo lo que pasa en su semana, todo lo que miras, todo lo que piensas, todo lo que dices, lo que escuchas, y el próximo fin de semana lo vamos a presentar aquí en pantalla. Tienen que traer cabritas, ya, para que disfrutemos la función y veamos qué es lo que pasó por la mente de Nicolás durante toda la semana. Bueno, yo me pondría 100% porque lo más probable es que varios de ustedes se decepcionarían. Y a lo mejor hay un caso de alguien que no me va a querer hablar nunca más, así que, pero eso queda en mi reserva. No, estoy bromeando. Pero lo cierto es que, ¿quién se atrevería a hacer eso? Porque obviamente si nos comparamos con un dictador, ninguno de nosotros, todos salimos bien parados. Pero la idea es no compararse con un estándar bajo, sino compararse con un estándar alto que la misma Escritura a nosotros nos entrega. Entonces hoy día quiero hablarles justamente de esta anatomía del mal. Colócame el versículo de nuevo. Porque quiero que lo tengan muy presente. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y lo dice después de un tiempo donde él ya ha desarrollado una muy buena teología. Él fue formado bien teológicamente, él ya tenía claro lo que significaba la justificación, la redención y todo lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz. Dicen los estudiosos que el primer comentario de los evangelios lo hace el apóstol Pablo, porque hace un estudio profundo de lo que hizo el Señor y se encarga de enseñarlo a la iglesia, y hasta el día de hoy lo estudiamos porque es súper importante. Pero fíjate, ahí hay una palabra que es amartía, que es pecado, la palabra pecado. Y hoy día yo quiero justamente compartir acerca de 3 conceptos que hacen una anatomía al mal, que en cierta manera también es una radiografía a nosotros y nos ayuda a entender el problema. Porque si nos diagnosticamos bien, amigos míos, podemos tratar bien el drama. Siempre he dicho yo, el pecado nunca debe tratarse como un tumor que se saca con una sola cirugía, sino con un tratamiento día tras día. ¿Ok? Así que, ¿están preparados? Bien. Esperaba más ánimo con eso, pero no, está bien. ¿Estamos listos? Eso sí me gusta, muy bien. Primer concepto que quiero que estudiemos en este sermón temático es justamente el pecado. El pecado aparece en la Biblia en el hebreo Antiguo Testamento como kata, no tiene nada que ver contigo, Catita, por cierto, pero sí aparece como kata, ¿ya? Y en el griego aparece como amartía. Gracias por el buen humor. Mira que literalmente significa errar en el blanco. ¿Ya? Eso es todo lo que tenía preparado para hoy día, muchachos, así de simple es. No es un concepto teológico, jamás, es un concepto militar. De hecho, aparece fuertemente en la carta, o en el libro más bien dicho, de los jueces, cuando se genera una guerra civil en las tribus de Israel, y había una tribu que estaba compuesta por honderos, ¿ya? No era gente con onda, sino gente que sabía usar una onda. ¿Ah? Tengo chistes mejores, por cierto. Tribu de Benjamín. En cierta batalla prepararon a 700 hombres que eran muy buenos con la onda, ¿ya? De la misma manera que David derrotó a Goliat, lo hizo con una onda que no es como la chilena, que es un palito con 2 salidas ahí y que hace un proceso de elástica. No, este es un lienzo de cuero que se gira, y hay un momento que no sé cómo, al girarlo ellos saben cuándo soltarlo, y en ese momento lanzan una piedra con una velocidad de una bala.
Por lo tanto, y con esa habilidad, por ejemplo, David mató a Goliat, le pegó justo en la sien y era. Entonces, no solamente eran personas que eran ágiles, sino que también sabían escoger una buena piedra, ya que tuviese las dimensiones necesarias, el peso correcto, y sabían utilizarlo. Y 700 hombres de la tribu de Benjamín resultaron ser completamente letales para los enemigos, porque estaban armados de honderos, ¿ya? Gente que manipulaba bien la onda. Pero fíjate, el concepto aparece en Jueces cuando ellos, al entrenar y al mover la onda, al lanzar directamente, cuando ellos fallaban en su entrenamiento al blanco, ellos hacían catá, vale decir, le erraban al blanco. Ahí aparece el concepto por primera vez. Y fíjate que el texto de Jueces dice que eran tan hábiles que podían hasta apuntar al cabello de una persona y apuntarle directamente. Yo sé los chistes que se vienen aquí, que para mí no hay mucho que apuntar en mi cabeza, pero no importa. Eran personas muy, muy hábiles. Lo cierto es que moralmente, después este concepto, los teólogos lo toman y lo llevan justamente al concepto de que la humanidad, obviamente, al hacer catá o al mantener un blanco, nosotros como personas, como humanidad, tenemos un blanco específico a cual apuntar. Y ese es el concepto del pecado. Más allá de una lista y una serie de normas de que tú no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto o esto otro, más que nada el pecado se trata simplemente de no apuntar o no estar directo avanzando al punto que nosotros tenemos que llegar. ¿Cuál es ese punto? El propósito de Dios. Me encanta eso. ¿Qué otro punto tú podrías decirme? ¿Alguien? Hay algo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios. Tenemos propósito, voluntad. Pero ¿saben qué? Hay un propósito desde el principio. Porque el objetivo fundamental del ser humano, el blanco que tenemos nosotros como personas, es llegar a ser a la imagen de Dios. Imagen de Dios que en un principio estaba desde la creación, pero uno pecó y se perdió el blanco. Ahora, este concepto, este lindo concepto de que no podemos cerrar en el blanco, que en realidad el pecado es desviarse de esa visión, es algo que está en dos dimensiones inseparables, que son parte de la imagen que nosotros tenemos que alcanzar como personas. Y esas dos dimensiones, el Señor lo resume muy bien en Marcos capítulo 12, cuando hay alguien que se le acerca y le pregunta para intentar colocarlo en aprieto. Y le dice, Señor, ¿cuáles son los principales mandamientos? Y el Señor le dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le coloca un plus, ¿ya? Que yo creo que lo mata ahí. Le dice, y en esto se traduce toda la ley y los profetas. O en esto se resumen toda la ley y los profetas. Y para los judíos decirles que algo era de las leyes de los profetas era todo. Para nosotros a lo mejor no significa mucho porque nosotros no andamos detrás de leyes ni de profetas. Pero los judíos sí. Entonces cuando el Señor les dice, y en esto se resume la ley y los profetas. Y si tú miras los 10 mandamientos, los primeros 5 te vas a dar cuenta que apuntan a honrar a Dios. Pero si miras los otros 5, apuntan a cuidar al prójimo. Y aquí tenemos un problema, queridos amigos, que ninguno es excluyente del otro. Son los dos por conjunto. Y de hecho me atrevería a decir de que uno es por el otro. ¿Ya? Uno es a raíz del otro, porque amar al prójimo, dice Juan, ¿cómo decimos amar a Dios si no amamos al prójimo? Entonces es imposible. Ellos lo entendían súper bien y nosotros tenemos que tenerlo claro, de que errar al blanco a veces significa perder este objetivo en la mente, perder este norte, perder esta idea de que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también involucra que nuestro prójimo tiene que ser parte de este proceso también. Porque el problema de errar el blanco no es solo fallar, sino que la enorme capacidad a veces que está el de autoengañarnos y perder ese objetivo. Como le pasa a los dictadores, como les pasa a las personas que están con su mente nublada. Por lo tanto, el catá también significa eso. Y peor aún, no solamente es perder el blanco o estar autoengañado, sino que también es ni siquiera saber que uno está fallando. Quiero poner unos ejemplos. ¿Se acuerdan de Faraón?
Historia de José, Antiguo Testamento. Hay un momento donde Faraón manda matar a todos los niños, porque el pueblo de Israel estaba creciendo. Pero fíjate, para él, que los israelitas o los judíos, que todavía no eran judíos en ese tiempo, que estuviesen creciendo, resultaban ser una amenaza. Por lo tanto, había que controlar esa amenaza, porque en cierto modo estaba amenazando la nación. Así que él toma, fíjate desde el punto de vista de un egipcio, el faraón tomó una buena decisión. Por fin alguien sacó un decreto para controlar esta inmigración. Por fin alguien sacó una ordenanza que viene a frenar a estos israelitas que están creciendo mucho. Y más encima, para los egipcios, lo que hizo Faraón también fue bueno. ¿Por qué razón? Porque además se necesitaba mano de obra para construir las pirámides, la esfinge. Claro, si tenemos que adorar a nuestros dioses, tenemos que adorar a Ra. ¿Y cómo lo vamos a construir? ¿Lo vamos a construir nosotros? Si para eso están los israelitas. Son esclavos. Si te das cuenta, en su mente estaba tomando una buena decisión, pero el autoengaño estaba haciendo que estaba errado del blanco. ¿Por qué razón? Porque obviamente en su vida habían puntos ciegos y además de eso estaba completamente nublado por el pecado y que estaba alejado de Dios. ¿Para qué te voy a dar el caso de Saúl con David? Que Saúl, cuando persigue a David, él estaba seguro que David era alguien que estaba amenazando al reino. ¿Por qué razón? Porque era un traidor. Yo soy el rey, a mí me establecieron como rey. Ahora que la gente lo quiera es otra cosa, pero ya las normas están tiradas, yo soy el rey. Entonces él es un traidor, hay que deshacerse de él. Bien, entonces a veces se pierden un poquito el enfoque incluso en la gente que es del reino. Entonces aparece una pregunta inevitable con todo esto. Cristian, hazme un tecito, por favor, ahí detrás. No, pasa 10 pelotitas y después me deja Nos hacemos una pregunta aquí que es inevitable. Y yo les voy a pedir, vamos a probar aquí cómo está la puntería. Mira, allá yo tengo, para este lado, tengo 2 personas que creo que le podrían achuntar. Y delante estuve conversando, ahí yo creo que hay algunos allá atrás que tienen buenas habilidades. Necesito 10 personas. Mira, esta dinámica consiste en comerse una pelota de ping-pong. Ya. No. Se está demorando mucho el... Sí, bueno, eso es lo que pasa porque estamos en vivo, en directo. Exacto. Uh-huh. Ya, amigos, pónganse de pie los que tienen la pelotita ping-pong. Déjala aquí al centro. Uh-huh. Muy bien. Yo me voy a correr porque existe la probabilidad de que quieran tirármela a mí con alevosía. ¿Ah? Bien. Por favor, Polito, inténtelo. ¡Oh! ¡Qué impresionante! Pablito, por favor. Tenía más fe en ti, amigo. Dale, Romy. Estuvimos cerca. Solamente un intento. Lucy, toda la ficha en ti, Lucy. No era la batería, amigo. Manuel. Oh, anduvo cerca. Ya pues, Simon. Ah, casi. Mira, Luchito. Luchito está calculando la viscosidad del aire, mira. Luchito tenía más fe. Tanya, ¿estáis cerquita? ¿Estáis cerquita? Yo... Póngale todo. Agáchate. Anduvo cerca. Jancito. Anduvo bien. ¿Quién más queda? Aquí se arregló todo, muchachos. ¿Listo? Hasta aquí llegó. Bueno, se hizo lo que se pudo. Ok. Ya. Cristian, párate aquí al lado. Párate aquí al lado. No me entendiste. Anda nomás, dame la... No, sí, está bien. Mira,
Todos intentamos lanzar, de hecho tuvimos 0 acierto de 10 intentos, por lo tanto hay 0% de probabilidad de achuntarle. Mira, ahora lo voy a intentar yo también. Le gané. Muchas gracias, un aplauso, llegamos hasta acá. Gustavo, en ese momento había que sacar una foto, amigo. Vamos a intentarlo de nuevo. No, déjalo ahí nomás. Vaya a sentarse, hombre. Ok, gracias por la... Te quiero, amigo. Ok, lo voy a intentar de nuevo. Está excelente. Mira, acertar al blanco al final no tiene que ver con una cuestión de habilidad, de talento, de capacidad, sino que tiene que ver con una cuestión de distancia. Entonces, si yo quiero mantenerme cerca de Dios, tengo que acercarme a Dios. ¿Cuál es la probabilidad de que tú puedas, en cierta manera, dejar que ese nublar, esa visión empañada o ese punto ciego desaparezca? Dejemos de intentar de lejos achuntarle al blanco, cuando simplemente tenemos que acercarnos, y lo hago por una tercera vez, y lo logré de nuevo. Acerté en el blanco, digo, no me desvié. Es una cuestión de distancia. Si realmente en nuestra vida nosotros queremos mantenernos cerca de Dios y no perder ese enfoque tan sencillo como amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces acércate a Dios y achúntale al blanco, si no es tan complicado. Ahora, quiero decir algo bien desafiante con esto, que a lo mejor merece funa en algún caso, pero la única manera de no perder el blanco es mantenernos cerca de Dios. No hay otra solución. Delante estaba conversando con Pablito y le decía, la Biblia no es un libro complicado, pero también es un libro profundo a la vez. Pero en lo fácil y en lo práctico que tiene es simplemente acercarse a Dios. ¿Y por qué digo que puede ser funable? Porque a veces nosotros recurrimos a un montón de herramientas que son buenas, no las descartamos y no estamos en contra en ningún momento, pero a veces andamos preocupados del manejo de mis emociones, que la salud mental, que tengo que ir al psicólogo, que tengo que tener un buen grupo de amigos, un lugar sano, y nos preocupamos de tantas externalidades, cuando esas son simplemente herramientas. ¿Te ayudan? Por supuesto que sí. ¿Son parte de tu proceso? Por supuesto que sí, pero lo central es acercarte a Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y si alguien se molesta conmigo, bueno, discuta con la Biblia, porque en un ambiente sano incluso hay probabilidades de perderse. Esto es algo que lamentablemente está arraigado en nosotros, es parte de nuestra esencia. Si no me crees, miremos el caso de Satanás. En Ezequiel y en Isaías nos habla de que él fue arrojado desde los cielos hacia abajo. Pero Ezequiel, hoy día cuando estaba leyendo ese texto, me llamaba la atención que mientras Satanás, o en ese tiempo Lucifer, mientras andaba en los negocios de la vida, se empezó a distraer y en el fondo empezó a nacer la intención de ser superior a Dios. Y se creía más hermoso y por lo tanto quiso suplantar la imagen de Dios y terminó siendo expulsado junto con sus seguidores, que son los ángeles caídos. Eso es lo que dice la Biblia, o sea, en un ambiente completamente sano, completamente puro, como era la presencia de Dios, se desvió. ¿Y para qué vamos a hablar el caso de Adán y Eva? Ellos estaban en el Edén, estaba todo perfecto, no había nada que cambiar de ese lugar. Todo funcionaba súper bien, con los animales había armonía, no tenían que trabajar, no era duro trabajar, no habían dolores de parto, era todo fabuloso. Sin embargo, fueron confundidos, obviamente por la serpiente, pero en ese ambiente sano también perdieron la esencia, perdieron el norte y perdieron el enfoque. Bien, entonces es necesario que nosotros sepamos que sí, tenemos que construir ambientes saludables y sanos, pero lo más importante es que no perdamos el foco de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Todo lo demás es un bonito adorno porque lo pasamos bien acá en casa, pero en realidad lo que venimos a hacer acá es a encontrarnos con y alcanzar, digamos, la imagen de Dios que Él estableció en un principio para nosotros y que por la caída se perdió. ¿Bien? ¿Lo estamos entendiendo hasta ahora? Eso es catá, eso es pecado. Bien, y esto nos deja la puerta abierta a un segundo concepto, porque claramente esas acciones destructivas que están dentro de nosotros en un momento se comienzan a externalizar, ¿ya? Y aquí no se trata de que voy caminando por la vida y caí en pecado, sino que es una cuestión de decisiones personales. Y el segundo concepto que quiero mostrarte, que no sé si les va a subir el ánimo más que el primero, porque el segundo es transgresión, ¿ah? Que es un concepto también bíblico,
Y que este concepto del hebreo se dice que, o sea, es pechá, ¿ya? Y del griego paraptoma, ¿ya? Quizás no son conceptos que a lo mejor no son muy relevantes que los estudiemos en profundidad, pero básicamente pechá significa violar la confianza, ¿ya? Es una traición deliberada dentro de una relación establecida. Ahora, si catá es tropezar ciegamente fuera del camino, el pechá es mirar a alguien a los ojos y apuñalarlo por la espalda. Por eso puse un cuchillo. Bonito detalle. Fíjate, a ver, quiero hacer una pregunta de alguien que me pueda contar un testimonio. ¿Alguno de ustedes, alguien le ha robado? ¿Le han robado a ustedes? Tu caso es más emblemático, no lo quería tocar, pero... ¿Lo puedo tratar? Sí. Amigo, ¿y usted cómo le robaron? Que quería aparecer el stand-up comedy. Ok. ¿Cómo fue tu caso brevemente para el que no conoce? Sí. Ajá. Fue difícil, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, de hecho estuvimos orando harto por ustedes, lo intentamos, no se logró, pero... ¿Ah? ¿No te gusta hablar? Ni menos en público. Sí, sí. No fue algo muy terapéutico esto, la verdad. Pero gracias por tu historia. ¿Hay alguien más que le ha pasado, le han robado? ¿Que pueda contar? ¿Ah? Hay que aprovechar cada instante, ¿verdad? Hay que aprovechar cada instante. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su nombre? Perdón, se me olvida. Julio. ¿Ya? Ajá. Tú. Era un diácono. No sé. Bien, bien. Exacto, sí. Es fome salir de un encuentro o de un momento lindo familiar y encontrarse con algo que al final el enemigo siempre viene a robar, a matar y a destruir. Eso lo tenemos claro y viene a robarse digamos, nuestra tranquilidad. Gracias por las historias que han comentado. A mí también me han pasado que me han robado fuera de la iglesia. Fome que uno está adorando y después sale y está el vidrio abajo, algo pasa. Aprovecha de darte una vueltecita allá afuera por si no. ya que nos dio un poco de susto. No, tranquilo. Ahora, yo les hago una pregunta. Rápido, me responden sí o no. ¿Conocen a la persona que les robó? ¿No? No siempre, ¿cierto? Ahora, cuando alguien llega y te roba, eso en las leyes antiguas y nuevas es un robo, de aquí a la quebrada del ají. Pero cuando tú conoces a la persona que te roba, eso es pechá, porque es pérdida de confianza. Si yo hubiese sido la persona que entró a tu casa y sacó tus pertenencias, alguien en quien tú confías, y evidentemente si yo lo hiciera ninguno de ustedes estaría confiando en mí. Tengo una historia de esa, pero no la voy a contar ahora, en mis tiempos fuera de Cristo, pero la verdad las cosas es que tú perderías completamente la confianza en mí si te enteraras que yo te sacara algo que no me corresponde. En otro lado sería robo, pero si hay una ruptura de confianza, eso es pechá. Y eso es justamente lo que ocurre en el principio. Adán no fue expulsado porque simplemente desobedeció una ordenanza municipal sobre el consumo de frutas, ¿ya? No es que el árbol era más bonito que los demás o que simplemente lo estaban guardando para una ocasión especial. No, el hecho es que él hizo es simplemente romper la confianza, traicionó una relación de confianza que Dios le había regalado para que la administrara también. De la misma manera que tenía que administrar, el manejar todo el, digamos, el Edén en ese tiempo, el ponerle nombre a los animales, administrar la familia, todo aquello, pero además de eso decidió él mismo tomar la autoridad
para definir lo que es bueno y lo que es malo, porque lo que le promete la serpiente es que no, si no vas a tener problemas, vas a conocer realmente lo que es bueno y malo sin saber lo que eso significa. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a medir también nuestras palabras, porque si lo primero es interno, esto se externaliza. Y si lo primero también es amar a Dios por sobre todas las cosas, también nosotros tenemos que aprender a cuidar y a guardar nuestras relaciones de confianza y que Dios las está mirando también. Yo me pregunto qué es lo que pasa y no me respondan. Con el chisme, por ejemplo, cuando hablamos mal de alguien a las espaldas. Hace un tiempo atrás, y esto lo cuento, de manera confidente, nosotros con mi esposa en su momento tuvimos que tomar la decisión de alejarnos de personas que sabíamos que les gustaba el chisme. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer un matrimonio saludable también. Entonces, a veces el chisme viene justamente a romper la confianza y cuando tú te haces parte de él, estás también rompiendo una relación de confianza que Dios estableció entre nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué pasa cuando un hombre mira a una mujer? Ni siquiera mirar pornografía, mirar a una mujer en la calle, mirar a una mujer en las redes sociales. ¿Y qué pasa con ese compromiso que hicimos un día en el altar de darle todo nuestro corazón y toda nuestra vida a la mujer que prometimos acompañar hasta el final y finalmente en las redes sociales terminamos mirando lo que no tenemos que mirar? Porque algunas... No voy a tirar ese ejemplo, pero... Perdón, tuve un lapsus, pero muy funable, sí. Pero fíjate, tenemos que tener cuidado porque existe un compromiso que nosotros también tenemos delante del Señor, que no podemos romperlo. Y eso significa también cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero es catá, lo que está en nuestro interior y que a veces nos lleva a caer, pero también está el pechá, aquello que nos hace romper las relaciones o traicionar. Y eso es justamente lo que hizo Adán y que lamentablemente es parte de nosotros. Ahora, el pechá, y con esto termino este punto, no solamente escala a nivel personal, sino que también escala a nivel geopolítico. El profeta Amós, si no me equivoco, es el que critica o profetiza en contra de Tiro, que era una nación completamente sanguinaria, que llegaban a las naciones, asesinaban a hombres, mujeres y niños. Y no solo eso, violaban a mujeres, niños y también a hombres para romperles su hombría. Eran completamente sanguinarios. Ellos tenían la costumbre de a los hombres sentarnos no fue invento de los mapuches, sentarlos en un palo para romperlos, para matarlos y frente a todos, para que el pueblo supiera que eran personas sanguinarias. Y Amós profetiza contra ellos y declara un juicio de parte de Dios contra esta nación. Y esa es la parte donde uno dice que es bueno que Dios enjuició a estos hombres tan malos. Claro que sí, pero fíjate, si para ellos que estaban completamente nublados, ya que ellos estaban completamente como un punto ciego, ellos creían que lo estaban haciendo bien, estaban conquistando el mundo. Si para ellos... la Biblia dice que ellos hacían pechá, vale decir que rompían la confianza, pero si los israelitas eran sus enemigos, sí, pero es que si miramos las cosas de forma humana, por supuesto que el extranjero, el de la otra esquina, puede ser mi enemigo, pero para Dios somos todos parte de la misma creación. Entonces, aún a mis enemigos, si yo me enfrento hacia ellos, aún así, de esa manera, estoy aún cumpliendo o transgrediendo algo que Dios estableció desde su pensamiento más puro en la eternidad. Todo ser humano, toda tribu, toda nacionalidad, todo estatus social es portador de la imagen de Dios. Y por eso el Señor nos dice, ir, predicar el Evangelio, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, alcanzar a todas las naciones. Por eso Dios también nos demanda que amemos, no solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Te das cuenta que la línea es súper delgada y mi intención, amigos míos, no es hacerlos sentir mal, porque hay un tercer concepto que sí es más fuerte, pero para mí ha significado algo muy profundo y me emocionaba cuando delante cantábamos las canciones, muy lindas canciones que escogieron los chicos hoy día, que el tercer concepto que es la iniquidad. La iniquidad viene a ser una suma de los dos, por así decirlo. Porque hemos visto que catá es el fallo interno, es el pechá, es la traición deliberada. Y la gran pregunta, ¿qué sucede cuando el mundo
acumula un montón de puñaladas en la espalda, un montón de traiciones, un montón de pecado, de falta delante de Dios, capa por capa, generación tras generación. ¿Qué ocurre con eso? Esto, todo se derrumba. Quise poner esta imagen del 11 de septiembre del año 2001 porque yo tenía 14 años cuando ocurrió, 2011, gracias, cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. Y yo tenía 14 años y en ese momento todavía era bien ingenuo de hartas cosas, pero ese día por primera vez tuve miedo del mundo. Me di cuenta de que el mundo era malo. Y me acuerdo que llegué a mi casa asustado y pensé que iba a empezar una tercera guerra mundial y que todo se había acabado. Para mí ese día fue muy significativo y la verdad que con mucho temor coloco esa imagen porque en ese momento se está derrumbando la Torre Sur, que fue la primera que recibió el impacto, la segunda en realidad. Y en esa pura pasada murieron 1.500 personas. Cuando cae la otra mueren otras 1.500 y alrededor de 3.000 personas murieron ese día. Pero eso es lo que pasa justamente con el pecado, con Catá y Pechá. Cuando se van justando, la iniquidad es una palabra que significa abón, que vale decir una persona que ya está encorvada, que ya está con todo el peso arriba del pecado. Y que eso hace que una persona se desvíe pero completamente de su norte, una persona que ya está completamente cegada por el mal y ya no hay nada que hacer en ese sentido. Y solamente puede ser rescatado por algo divino y en este caso es la gracia de Dios. Pero hay un lindo versículo, cámbiame la siguiente, que es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecados, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicias de Dios. Fuéramos hechos justicia de Dios. Y con este ejemplo termino y te pido que te puedas poner de pie. Si yo voy esta noche afuera de tu casa, hemos puesto muchos casos, supuestos casos, pero si yo voy a tu casa y lanzo una piedra a alguna de tus ventanas, evidentemente te vas a molestar conmigo, ¿cierto? Hoy día puede que te bendiga. Si yo voy a tu casa y te lanzo una piedra y rompo tu ventana, tú te enojas conmigo, por supuesto. Pero Jesús lo que no hace es ir, en este caso, a la persona que fue afectada por el vidrio roto y le paga el vidrio. No, tranquilo, yo lo pago por el chiquillo, es desordenado, es rebelde, es malo. Yo pago el vidrio. Te transfiero al tiro, a la cuenta RUT. Ni un problema. Eso no hace Jesús. Jesús va donde la persona que fue dañada asume la culpa, asume el castigo y asume el pago. Y tú quedas como una persona justificada. Absorbe tu falta. El Señor, cuando estuvo en la tierra, y ojo porque hay alguna postura que se está mezclando en esta sociedad. Ojo con el unicitarismo. El unicitarismo está diciendo que Jesús fue creado después, no es parte de Dios. Ya hay que prestar mucha atención. Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios Hijo vino y tomó forma de hombre, 100% Dios, 100% hombre. No cometió pecado, en su vida no hay nada de catá, no traicionó a nadie, no apuñaló a nadie por la espalda, no habló mal de nadie, no hubo pechá, pero sí asumió la iniquidad. Todo el peso del pecado, todo el aplaste, todo lo acumulado de milenios de maldad del hombre, el Señor lo llevó en un madero, en la cruz. Fue directo y dijo: Padre, si es posible de mí sacar esta copa, quítala, pero que se haga tu voluntad. Hace unos días atrás estuve muy enfermo de la guatita y perdón si alguno es escrupuloso, pero vomité mucho. Y después de que vomité, tenía aquí los ojos marcados, como si me hubiese agarrado a combo, amigos. Pero parecía mapache. Y se me rompieron las venitas alrededor de los ojos. Ya, y los tenía súper marcados. Y eso es por el esfuerzo que uno hace cuando vomita, la verdad.
Fui al médico, todo bien, nada cerebrovascular, solamente las venitas de afuera. Pero ¿saben qué? La Escritura dice que el Señor, cuando iba camino a la cruz, cuando estaba esperando su ida al Gólgota, de hecho incluso antes que lo traicionara Judas y lo arrestaran, el Señor lloró sangre, desesperado por lo que venía, porque estaba asumiendo todo el peso de nuestra culpa para llevarle la cruz. Y fue golpeado, fue mutilado y fue crucificado. El último de los soldados que enterró la lanza en su costado, después terminó saliendo agua porque ya había botado toda la sangre, tal como se había profetizado en Isaías. Toda sangre fue derramada y al final quedó solamente agua. Lo derramó todo. Y ahí es cuando el Señor dice: consumado es, expira. Pero lo bueno es que la historia no acabó ahí. Al tercer día resucitó entre los muertos para decir: he vencido la iniquidad, he vencido el catá, he vencido el pechá, he vencido el abón, he vencido el pecado, la transgresión y he vencido la iniquidad para que mis hijos vivan. Y te tengo otro regalo tremendo. Después de estar 50 días con los discípulos, ascendió a los cielos y derramó su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que hoy día vive en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace despertar en nuestra vida? Señor, perdóname por cometer pecado delante de ti. Perdóname por desviarme de la imagen divina que tú pusiste delante de mí. Perdóname por no rendirme más. Perdóname por fallarle a mi hermano. Perdónale por fallar a mi esposa o a mi amigo. Me rindo delante de ti. El Espíritu Santo genera en nosotros y despierta eso en nuestro corazón para que nos rindamos más a Él. Entonces te das cuenta que la obra completa y poderosa de Dios en la vida del cristiano no termina. La establece desde el principio, la ejecuta hasta el final y más encima tenemos promesa de que Él viene por su iglesia. Delante estábamos cantando que Dios lo va a hacer otra vez. Sí, señores, lo va a hacer otra vez. Va a venir por su iglesia, pero también va a derramar de su presencia en nuestro corazón para que podamos vivir para Él con toda nuestra vida. Yo sé que a lo mejor querías escuchar, a lo mejor que Dios va a ayudarte por esa falta de trabajo, por esa enfermedad que tienes. Sí, lo va a hacer, pero lo primero que Dios quiere decirte: dame el corazón completo. Yo morí por ti en la cruz. Y eso es lo que nos compete hacer hoy día. ¿Qué tal si rendimos nuestra vida, levantamos nuestras manos y decimos: Señor, gracias. Gracias por llevar mis culpas en la cruz. Señor, qué honor es predicarte a ti, Jesús. Qué honor es decir que tú eres mi Salvador. Qué honor decir, Señor Jesús, que pese a todos los problemas, Señor, rendir mi vida a ti es lo mejor que podemos hacer. Pese a todo lo que estemos viviendo, tú vives y reinas hoy en nuestro corazón. Porque ya no hay culpa, Señor. Podemos vivir tranquilos, Señor. No hay acusador. Está Jesús que rindió su vida en un madero por nosotros. Si queremos rendir nuestra vida, haznos dignos de ese llamado. Haz lo que tengas que hacer en nuestro corazón. Haz lo que tengas que cambiar en nuestros pensamientos. Transforma nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Transforma nuestros pensamientos para que comprobemos tu buena voluntad, agradable, perfecta, Señor. Señor, los que están cansados, vuelve a levantarlos, Señor. Vuelve a animar corazones. Vuelve a enfocar pensamientos. Hay mucho más de Dios para nosotros aquí. Hay mucho más de Dios para Pueblo de Indios a través de Casa Familia Renuevo. Solo rindamos el corazón. Solo no perdamos la imagen de Dios. Ayúdanos, Jesús, a centrarnos en ti, Señor. De todo corazón nos rendimos, Jesús.